Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es miércoles 6 de diciembre, Día de la Constitución, y a pesar de ello, y de que más de media España está de macropuente, la bolsa española abre hoy con total normalidad. Dentro de una hora arranca la sesión en Europa, con las bolsas en máximos y con el IBEX 35 que va a buscar el asalto a los 10.200 puntos. Sigue el rally, con los mercados descontando incluso ya una bajada de los tipos de interés en primavera, después de que Isabel Schnabel confirmara ayer que el pivote ya ha comenzado, que el pivote ya está en marcha. Descarta la miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo que haya más subidas del precio del dinero debido a que la inflación se está reduciendo, dice, más rápido de lo que se esperaba. Eso llevaba al DAX a sus máximos históricos, al subir un 0,78% hasta los 10.533 puntos, empujado sobre todo por los valores industriales y por las aseguradoras como Allianz. La bolsa alemana que sube casi un 19% en lo que va de año, y el IBEX daba continuidad a su racha alcista, ganaba un 0,6% y hoy no es que vaya a buscar el asalto a los 10.200, es que va a intentar el de los 10.300 porque va a abrir desde los 10.238 puntos. Bien ayer el sector inmobiliario por ese posible respiro en los tipos de interés y una buena recomendación sobre Colonial, y castigo para la banca, menos para el Santander, que se libraba de la quema, subía casi un 2% con el foco puesto ya en las reuniones que van a celebrar la próxima semana tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Antonio Castelo, de iBroker. Sí que es verdad que puede redoblar el optimismo de que la Reserva Federal probablemente haya terminado ya de subir los tipos de interés en este ciclo. Bueno, los mercados financieros y muchos analistas inversores incluso lo que están pensando es en un recorte de tipos ya desde mayo de 2022. Ese dato de paro en Estados Unidos que va a ser la referencia más importante de la semana para los inversores, que se va a conocer el viernes, 2:30 de la tarde, hora española, y hoy vamos a tener un aperitivo con la encuesta de empleo ADP del mes de noviembre en Estados Unidos. De allí nos va a llegar también la balanza comercial, y en Europa se publican hoy las ventas minoristas de la eurozona y las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra junto a su informe de estabilidad financiera. Lo que ya conocemos, es la primera referencia que tenemos esta mañana, son los pedidos de fábrica en Alemania. Ojo, caída muy superior a la prevista, caída del 3,7% en el mes de octubre, cuando se esperaba un crecimiento de 2 décimas, del 0,2%. Con todo esto sobre la mesa, tenemos ya los futuros en marcha, vienen anticipando una apertura alcista tanto en Europa como en Estados Unidos. Futuro del DAX subiendo un 0,14%, futuro del Eurostock 50 arriba un 0,22%, futuro del IBEX 35 que suma un 0,34%. En Estados Unidos, como decimos también, los futuros vienen a alza, subidas del 0,12% para el futuro del Dow Jones y del 0,24% para el futuro del S&P 500, después de que anoche Wall Street cerrara con signo mixto. Tenemos a las bolsas asiáticas subiendo también esta mañana. El Nikkei de Tokio se está dando un festín del 2%, subida del 0,8% para el Hansen. La que se sale del guión, la bolsa de Shanghái, que está cayendo ahora mismo un 0,1%. Suben las bolsas y se moderan las rentabilidades de los bonos. Ojo, porque la del americano a 10 años la tenemos ya por debajo del nivel del 4,2%, en el 4,19%, a pesar de que hoy ese rendimiento está subiendo un 0,56%. El Bund alemán abre hoy por debajo del 2,25%, y la rentabilidad del bono español a 10 años está en el 3,25%. Nos fijamos también en las divisas. Euro-dólar en 1,0779 unidades. Pierde fuerza el euro ante esa posibilidad de que empiecen a bajar los tipos de interés en Europa y en el mercado de materias primas. El crudo que rebota ligeramente esta mañana, por debajo todavía de los $77,50 el barril tipo Brent. Vamos a hablar de todo esto esta mañana aquí en Capital Intereconomía. También del paso atrás del gobierno con el impuesto a las energéticas, de los malos augurios de JP Morgan para la bolsa americana en 2024, cuando espera que el S&P 500 baje un 8% por la desaceleración
del crecimiento económico, por el rápido agotamiento de los ahorros de los estadounidenses y por la incertidumbre geopolítica. Y vamos a hablar de un protagonista empresarial, Apple, que vuelve a superar otra vez los $3 billones de capitalización en bolsa. Por primera vez desde agosto, después de que sus acciones subieran ayer un 2%. Y estén por encima de los $193. La compañía de la manzana que se dispara casi un 50% en lo que va de año. 8:05, hora menos en Canarias. Vamos con los titulares económicos y empresariales del día. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Gobierno se replantea el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas tras las quejas de Repsol y de Indesa. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días. Tras la presión ejercida por las energéticas y ante la amenaza de una fuga inversora, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha reconocido la necesidad de estudiar si realmente existen dichos beneficios por dos motivos: por el incremento de los precios y porque el escenario, dice, ha cambiado. En ese sentido, la ministra para la Transición Ecológica asegura que el Gobierno está analizando cuáles son las necesidades y la mejor manera técnicamente de resolver este asunto. Escuchamos a Teresa Rivera, el presidente de Repsol, Antonio Brufau. Es importante trabajar sobre una actualización de si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios. Si no, la fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa. Segunda consideración, debemos ser conscientes que además de identificar beneficios extraordinarios, este es un sector en el que es imprescindible una reinversión masiva en transformación del sistema energético. Si nosotros tenemos que tener un impuesto que no tienen los franceses o los portugueses, seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o a Francia. El Tesoro rebaja el interés por las letras a corto plazo. En la última subasta del año, el Tesoro ha colocado 3.977 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, aunque ha pagado por ellas una rentabilidad menor. En concreto, en la letra a 12 meses, el interés marginal es del 3,32% y a 6 meses la rentabilidad fue del 3,62%. La demanda por parte de los inversores alcanzaba los 8.210 millones, es más del doble del importe colocado. El sector servicios de Estados Unidos creció a un ritmo más rápido en noviembre gracias al repunte de la actividad empresarial y al empleo. El índice PMI subió hasta 52,7 puntos en el 11º mes del año, lleva 11 meses en territorio de expansión. El índice de la actividad empresarial subía a 55,1, mientras que el indicador de nuevos pedidos se mantuvo en 55,5. Los precios se contuvieron en noviembre y cayeron ligeramente hasta la cota de 58,3 puntos. Aquí en España el precio de la vivienda creció un 4,5% en el tercer trimestre del año. Acumula 38 trimestres consecutivos al alza. El precio de las viviendas nuevas subía un 11% entre julio y septiembre. Esto significa la tasa anual más alta en los últimos 16 años. Por regiones, las mayores subidas fueron en Navarra, Canarias y Cantabria. Las más moderadas en Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. La Comisión Europea va a proponer retrasar 3 años los aranceles al vehículo eléctrico en Reino Unido. Unos aranceles cruzados del 10% en el comercio de coches eléctricos para aquellos vehículos cuyo 45% del valor no provenga de Europa. Si se da luz verde a esta propuesta, la medida, que formaba parte del acuerdo del Brexit, ya no entraría en vigor el próximo 1 de enero, sino en 2027. El motivo para este cambio es la intensa presión de la industria del automóvil europea. El Congreso de los Diputados acoge hoy el acto de homenaje a la Constitución en su 45 aniversario. El acto institucional estará presidido por los presidentes del Congreso y del Senado, y en él participará el nuevo Ejecutivo, y se celebra en medio de la crispación política que ha levantado la tramitación de la ley de amnistía para los encausados por el procés. Vamos con las noticias empresariales. Comenzamos con Iberdrola y la empresa de Abu Dhabi, Masdar, van a invertir conjuntamente hasta 15.000 millones en eólica marina a hidrógeno verde. La española y el grupo de renovables del Emirato de Abu Dhabi rubrican este acuerdo tras el exitoso trato de coinversión ya en marcha en Baltic Eagle, Alemania, según anunciado en la COP28. El primer hito de esta alianza será el proyecto eólico marino británico East Anglia 3, que se encuentra en la fase final de negociación y podría firmarse a finales del primer trimestre de 2024. Ignacio Sánchez Galán es el presidente de Iberdrola. Algunos de ellos ya en construcción, en Alemania y en Francia, y otros que comenzaremos la construcción en el Reino Unido y en Estados Unidos a lo largo de la década.
Telefónica ya tiene abierto el plazo para acudir a la OPA sobre su filial alemana. Hasta el 17 de enero los accionistas de Telefónica Deutschland podrán aceptar la oferta de 2,35 euros por acción. La decisión llega tras perder la filial el pasado verano, su principal cliente mayorista. En paralelo, los sindicatos siguen negociando con preocupación el ERE de Telefónica. Para el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, las reducciones de plantilla de empresas tecnológicas deja con grandes dificultades la empleabilidad futura a muchos trabajadores con formación elevada. Y no tenemos alternativas ante situaciones de estas características. Ese fondo me preocupa mucho, seguramente que incluso más que el propio ERE, que yo estoy convencido que se va a hacer de manera pactada y acordada. AENA pide a Iberia que acepte con grandeza de ánimo que perdió licencias de handling. Tras la firma de los contratos de las nuevas licencias, el gestor aeroportuario espera que Iberia abandone actitudes poco edificantes, no obstaculice el proceso de transición y acepte con grandeza de ánimo, dicen, que perdió numerosas licencias de handling porque otras empresas con los mismos derechos presentaron propuestas mejores que las de Iberia. Ericsson se disparaba un 6% este martes en bolsa después de ser elegida por AT&T para desplegar la nueva red inalámbrica en Estados Unidos. Una inversión de casi 13.000 millones de euros durante los próximos 5 años de duración que cubrirá el 70% de su tráfico inalámbrico de Estados Unidos para finales de 2026. Una operación que la aproxima a los máximos de los últimos 6 meses. Juan José del Valle es analista de mercados de Activo Trade. Para la teleco sueca Ericsson, pues muy positiva, ¿no? Desde una perspectiva de análisis técnico, porque si uno mira el gráfico diario, supera los anteriores máximos relevantes que tenía dentro de los máximos del pasado mes de septiembre. Tenía una tendencia bajista muy clara la teleco durante todo este año 2023, y esta fortísima subida con esta importante noticia que a mí, técnicamente hablando y mirando el gráfico, me da bastantes buenas sensaciones. Y Meta e IBM lanzan una gran alianza para impulsar la inteligencia artificial. Ambas compañías lanzarán AI Alliance en colaboración con más de 50 miembros fundadores y colaboradores a nivel mundial para promover una inteligencia artificial abierta, segura y responsable. Esta alianza permitirá la creación de una comunidad abierta que impulse a los desarrolladores e investigadores a acelerar la innovación responsable en inteligencia artificial, al mismo tiempo que garantiza el rigor científico, la seguridad y la competitividad económica. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 8:15 de la mañana, es una hora menos en Canarias. Ya hemos contado las noticias, las claves económicas, las claves empresariales de este miércoles 6 de diciembre. En 45 minutos abren las bolsas europeas. Tercera sesión de la semana, de momento 2 de 2 para el IBEX 35, que abrió hoy por encima de los 10.200 puntos. Luego lo vamos a analizar antes de las 9 de la mañana con Pablo García de Divacons Alpha Value. Vamos con más noticias, vamos con más actualidad, vamos con las portadas de los periódicos de este miércoles. Comenzamos mirando a la prensa económica y a la prensa nacional. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues comenzamos con el diario Expansión, que esta mañana tiene como protagonista a Iberdrola y también a Abu Dhabi. Dice que van a invertir esos 15.000 millones, se van a aliar para ir juntos a proyectos de energía eólica, marina y también de hidrógeno. Ayer lo anunciaban en la COP28, esa alianza estratégica o de inversión, y es que con ello Abu Dhabi se va a convertir así en el mayor aliado internacional de la compañía española de Iberdrola. La imagen muestra en portada a Ignacio Galán, el presidente de Iberdrola, con Adek Al-Jaber, el presidente de Masdar y ministro de Energía de Emiratos, ayer durante la celebración de la COP28. También es protagonista esta mañana en el diario Expansión, como también los en otros, como los consejos del IBEX deberán, dice, tener un 40% de mujeres en junio. Las empresas del continuo que valgan más de 500 millones tendrán hasta junio del año 2025 para adaptarse, y es que el incumplimiento podría provocar fuertes multas e incluso la suspensión de la cotización. Es esa aprobación de la Ley de Representación Paritaria aprobada ayer en ese Consejo de Ministros. También muestra en portada del diario Expansión cómo BBVA impulsa su negocio de custodia de criptoactivos, crea esa plataforma Harmonize de gestión de este tipo de instrumentos financieros digitales para sus clientes institucionales, y habla también de Zara, que lanza su plataforma de segunda mano el próximo día 12 de diciembre. En el diario El Economista también muestra en portada cómo Iberdrola se alía con Abu Dhabi para invertir esos 15.000 millones, aunque habla de cómo el gobierno se plantea quitar el impuesto extra a las energéticas. Dice que la Unión Europea ha negado los beneficios extraordinarios, y es que el gobierno parece que ha comenzado a dar marcha atrás en esa intención de prorrogar el impuesto a las energéticas y también a la banca. También protagonista entre los titulares de este diario, como las horas, dice, reales cotizadas se estancan tras la pandemia, y es que descontando esas bajas por ERTES, enfermedades y otras prestaciones, difumina, dice, ese incremento de las horas trabajadas tras el COVID. La jornada media al restar estas bajas queda en 31,5 horas, según ha publicado la Seguridad Social. También habla en esta portada de FCC, dice que construirá un reactor nuclear en Países Bajos por 700 millones y también destaca cómo el diésel cae 43 céntimos en la operación salida de este puente. Y en la portada del diario 5 Días muestra en portada cómo Rivera se abre a cambiar el impuesto energético para retener la inversión. Liga, dice, la modulación de la tasa a las necesidades de fuertes inversiones verdes, mientras que en empresas habla también de cómo Repsol y Endesa pues amenazaron ya con frenar operaciones por el gravamen a esos beneficios extraordinarios. También se habla del Santander, dice que reduce catálogos con la vista puesta en la eficiencia, y también se habla de esa noticia destacada del día, dice que Iberdrola sella una alianza con Abu Dhabi por 15.000 millones. En la prensa nacional se habla de esa celebración hoy del Día de la Constitución, aunque el País en su principal titular destaca cómo Podemos rompe con Sumar y complica más la legislatura. Dice que los 5 diputados de la formación pasan al grupo mixto, dicen, para hacer política, mientras dimite el líder del partido en Madrid y la catalana Albiat deja la militancia. El gobierno dice que dependerá del voto de Podemos, que peleará los presupuestos. También se habla en esta portada de ese informe PISA, y es que España saca malas notas en una educación lastrada
por la pandemia. Dicen que el desplome es general en la OCDE y se reduce, dicen, la brecha española. Y te habla también de la Constitución. Dice que cumple esos 45 años con los puentes rotos para su reforma. En el diario ABC, en clave política, se habla de ese desprecio de Sumar a Podemos que complica aún más el gobierno. Dice que acusan a la vicepresidenta de ningunear al partido y pasan al grupo mixto para recuperar visibilidad. Los 5 diputados de Belarra evidencian el fracaso de Díaz. Dicen que no estamos para calentar el sillón. Y habla también de ese informe PISA. Dice que confirma el desplome educativo de las autonomías con inmersión lingüística. En la segunda portada de este diario se habla también de cómo el gobierno todavía no ha gastado nada de los 340 programas de los fondos de la Unión Europea. En la portada del diario La Razón muestra como una encuesta, en este caso de NC Report para este diario, en el que se pregunta si considera que la amnistía cabe en la Constitución, y es que el 60% de los socialistas, dice este titular, cree inconstitucional la amnistía. El 57,7% de los encuestados considera que Sánchez debilita la Constitución con sus pactos con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña, mientras que el 49,2% cree que es necesaria una reforma de la Carta Magna, frente a un 46,8% que rechaza modificarla. También habla de cómo Moncloa rechaza la propuesta de Feijóo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Y en la portada del diario El Mundo, con motivo de ese día de la celebración del Día de la Constitución, hay una entrevista con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, en el que el titular destacado habla de que España está en juego, pero que es optimista y hay que resistir. Destaca también cómo hay un proceso, dice, para acabar con la Constitución. Eso es que la ley de amnistía y cuestionar la nación histórica española, y destaca sobre el Tribunal Constitucional que tiene que medir muy bien si hay una sentencia favorable a la amnistía, se liquidará, dice, la Constitución. Eso es lo que está contando aquí en España. Vamos a ver qué se dice por ahí fuera. Portadas de la prensa internacional. Mireia Calderón, buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues en el Wall Street Journal podemos leer que la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk ha recaudado cerca de 135 millones de dólares de 4 inversores y busca recaudar otros 1.000 millones de dólares. También que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos está investigando el plan de ExxonMobil para adquirir Pioneer Natural Resources, buscando información adicional de las empresas sobre el acuerdo. Ayer ExxonMobil en el NYSE se dejó con 1,9%. También podemos leer en el Wall Street Journal que el Royal Bank of Canada fue multado con 7,5 millones de dólares canadienses por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá por incumplir las normas del país destinadas a impedir el blanqueo de dinero. Moscú rechazó una propuesta de los negociadores estadounidenses de una nueva oferta a Rusia en las últimas semanas para garantizar la liberación de los estadounidenses detenidos Evan Gershkovich y Paul Whelan. Y Río Tinto dice que espera aportar unos 6.200 millones de dólares al desarrollo inicial de la mina de Simandou en Guinea, incluidas las infraestructuras portuarias y ferroviarias necesarias para exportar mineral de hierro. En el New York Times, sus noticias económicas, podemos ver que los miembros del sindicato de actores SAG-AFTRA aprobaron ayer martes un contrato de 3 años con los principales estudios, poniendo fin formalmente a 6 meses de disputas laborales en Hollywood que paralizaron la producción de cine y televisión. Otra de las noticias que lleva en portada el New York Times es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sugirió el martes que podría haberse conformado con un solo mandato si su predecesor, el expresidente Donald Trump, no intentara reconquistar la Casa Blanca. También que el máximo tribunal de Perú ordenó el martes liberar al expresidente Alberto Fujimori de la prisión, donde cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos, desafiando la orden de un tribunal internacional de que el país sudamericano lo mantenga tras las rejas. Y echamos un vistazo también a CVS Health, una de las compañías que fue noticia ayer en Wall Street, porque la mayor cadena de farmacias del país, con más de 9.000 establecimientos, dijo que planeaba cambiar la forma en que se paga en sus farmacias por los medicamentos que dispensan, en un aparente intento de hacer frente a las críticas generalizadas de los planes de salud y los empleadores sobre los altos costos de los medicamentos, algo que sentó bastante bien a la compañía, que terminó con alzas de casi un 4%. Y en el resto de diarios de negocios británicos,
En The Times nos vamos a parar porque dice que la Bolsa de Londres sufrió 2 interrupciones ayer, afectando a la negociación de cientos de pequeñas de empresas cotizadas en el último fallo. También que la Confederación de la Industria Británica anunció que Rupert Somers sucederá a Brian McBride en la presidencia del grupo empresarial a principios del próximo año. En The Guardian podemos leer que Meta, la matriz de Facebook, e IBM lanzaron un nuevo grupo llamado iAlliance que aboga por un enfoque de ciencia abierta para el desarrollo de la inteligencia artificial. Meta terminó con descensos de aproximadamente el 0,5%, mientras que IBM se anotó un 0,18%. En The Telegraph, Masdar de los Emiratos Árabes ha comprado a la promotora española Iberdrola una participación minoritaria en el mayor parque eólico marino del Reino Unido, East Anglia Tree. En el Sky News destaca que Thrive Capital, una empresa de adquisiciones con sede en Estados Unidos, está en conversaciones avanzadas para comprar Ten Entertainment, con un acuerdo que se espera que esté valorado en unos 300 millones de libras, más de 350 millones de dólares. También que unidades Berkeley y Shell participan en una ronda de financiación de Serie A de 9 millones de libras para Agricarbon, empresa de medicación del carbono del suelo. Y nos paramos en el Independent, donde dicen que el ministro británico del Interior, James Cleverly, ha aclamado otro acuerdo con Ruanda como la forma de rescatar el frustrado plan del gobierno para detener las pateras. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. El escenario más prestigioso de la Ópera Met, ahora más cerca que nunca. Disfruta en Cine Yelmo de la temporada de ópera del Met en exclusiva, a través de Más que Cine. Una experiencia única donde sentirás la emoción de cada nota. Compra ya tus entradas en nuestra web y tus abonos en el cine. Consulta toda la información en yelmocines.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Estas Navidades viste tu mesa de gala con productos Don Pal. Sorprende a los tuyos con jamones y embutidos Don Pal. Excelencia y sabor únicos. Don Pal, calidad en tu mesa. Más información en donpal.es. Porque mi mejor plan de Navidad es cine, palomitas y ver y escuchar mis películas favoritas en versión original, yo elijo Cinesa Bosé. Estas fiestas disfruta en versión original subtitulada de Wonka y muchos estrenos más en Cinesa. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Hey, asistente, busca cómo proteger mis ahorros de la inflación. Hay aproximadamente 19 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Buscando ya las 8:30 de la mañana de este miércoles 6 de diciembre, festivo en España, Día de la Constitución. A las 12 en el Congreso arrancan esos actos de celebración del 45 aniversario de la Constitución. Va a ser una de las citas sin duda importantes de la jornada en cuanto a la actualidad se refiere, pero muy pendientes de los mercados, porque hay negociación aquí en España. Hay día normal en la bolsa, hablé con total normalidad y a las 9 de la mañana vamos a ver cómo se comporta hoy el mercado aquí en nuestro país. IBEX 35 que abre por encima de los 10.200 puntos. Vamos a fijarnos en otros focos de la actualidad, como es, por ejemplo, el del impuesto a las energéticas. Carlos Tobías, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tobías? Buenos días. Muy buenos días. Feliz Día de la Constitución. Igualmente. ¿Para usted por Madrid o ha salido? Sí. No, yo paro por Madrid porque voy a disfrutar de Madrid ahora que se van todos. Es una buena opción también disfrutar de Madrid, aunque haga frío, ¿eh? No sé si va a estar mañana, a ver si sale un poquito el sol para pasear. No sé si tengo ya por ahí a Antonio Díaz Morales, consejero independiente de Empresas de Educación. Antonio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de saludarte. Vamos a hablar primero, si os parece, de ese, no sé si paso atrás, ahora me decís vosotros, del gobierno que se replantea el impuesto a las energéticas tras la presión de las empresas. Esto decía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Es importante trabajar sobre una actualización de si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios. Si no, la fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa. Segunda consideración, debemos ser conscientes que además de identificar beneficios extraordinarios, este es un sector en el que es imprescindible una reinversión masiva en transformación del sistema energético. Bueno, pues esto después de la presión, como decíamos, de algunas compañías como Repsol, que condicionaba la semana pasada a su presidente, Antonio Brufau, sus inversiones a la desaparición de la tasa extra. Si nosotros tenemos que tener un impuesto que no tienen los franceses o los portugueses, seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o a Francia. ¿Qué os parece, Carlos, este paso atrás del gobierno? Y si pensáis que va a haber paso atrás con otros impuestos, como el de las grandes fortunas o el impuesto a la banca. No, bueno, yo creo que también aquí ha intervenido la Comisión Europea, que ha insistido en que los pocos países que tienen un impuesto similar a este lo vayan quitando, pero también es cierto que la utilización de los impuestos para gravar beneficios extraordinarios es un poco contra natura, porque el gravamen de los beneficios se hace a través del impuesto normal y corriente, y se aplican dos tipos de gravamen que en definitiva hacen que el que más gana pague más. Ahora, si cuando ganas mucho tienes que tener un impuesto, digamos, específico para ti, pues yo creo que se desnaturaliza un poco el sistema. Por otra parte, es verdad que aquí se confluyen varias cosas. Por una parte, la amenaza de las empresas de marcharse, que en España me parece que todavía los políticos no se han dado cuenta que hay una libertad de tránsito en la Unión Europea y que, lógicamente, uno se va donde está mejor. Y, por otro lado, ese concepto de beneficio extraordinario que conlleva, además, una referencia, como ha hecho la ministra, a las enormes inversiones que requieren la transición energética. Entonces, claro, no son beneficios extraordinarios que te llevas a tu casa, sino que son, digamos, susceptibles de ser invertidos o reinvertidos en esa transición. A mí me parece que es un buen paso que empiecen a darse cuenta de que esto no tiene sentido. Lo que pasa es que eso va a llevar probablemente aparejado que la reducción del IVA a los ciudadanos de a pie pues también se quite, ¿no? Y ya veremos a ver en qué quedamos. Antonio. A ver, yo creo que uno de los problemas que acaba teniendo un empresario es no tener claro el horizonte. Que unas veces digan una cuestión y luego digan la contraria, genera incertidumbre. La incertidumbre y el inversor, sobre todo, como se comentaba, inversiones tan importantes como son las que requieren
por infraestructuras el sector energético, pues desde luego no es algo que agradece un empresario, porque lo que querría tener el consejo, entiendo yo, de cualquiera de las grandes compañías del sector energético es un escenario al menos predecible. Si esto va a ser de vaivenes, pues eso desde luego genera incertidumbre, y la incertidumbre es muy mala compañera del mundo empresarial. Esa estabilidad que decía, por ejemplo, el presidente de Endesa, que advertía de que podría destinar más dinero a España con un marco fiscal estable, como pueden tener nuestro país vecino Portugal, ¿no, Tobías? Bueno, de hecho, estamos viendo cómo cantidad de gente, y no ya grandes empresarios, sino empresarios normales, están trasladando su residencia fiscal básicamente a Portugal, al norte de Italia, porque la situación fiscal en España, como bien decía mi contertulio, para empezar, plantea una incertidumbre absoluta. Aquí no hay derechos adquiridos, lo que hoy es blanco, mañana es negro, y el modelo del presidente del gobierno, de cambiar de opinión, se está generalizando de una manera absolutamente caótica. Entonces, claro, esto hace que la gente aproveche y que esté en su perfecto derecho de trasladar su residencia, con todo lo que eso implica. Pero no solamente es que la gente se vaya, es que tampoco vienen inversiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, que para un inversor el entrar en un mercado que no se sabe muy bien para dónde va ni cuánto va a cambiar, pues lógicamente condicione y dice, bueno, me voy a otro sitio donde la inversión tenga por lo menos unas reglas de juego. Luego me saldrá bien o mal, pero por lo menos sé a qué me enfrento, cuáles son esas reglas. Aquí no hay reglas. Mañana es blanco, pasado es negro, y nadie se responsabiliza de lo que ha dicho. Antonio. La situación en algunas empresas es más difícil que en otras, y yo creo que el sector energético, por la importancia de las que se nos ha cortado la comunicación de las mismas, es especialmente más preocupante. Es decir, yo entiendo que a lo mejor en otros sectores donde hay menos apalancamiento operativo, donde las inversiones a lo mejor se amortizan en menos tiempo, pues puede ser menos complicado. Desde luego este sector es súper complicado por la duración que tienen las inversiones. Y claro, ellos tienen que mirar a lo mejor a 10, 20 años vista algunas inversiones, y el escenario actual es muy cortoplacista. Yo creo que el grave problema que tenemos con el gobierno es que todo lo está planteando desde una visión extremadamente táctica y cortoplacista, y eso es desde luego totalmente contrario a lo que se podría requerir para temas de infraestructuras estratégicas como es el sector energético. Hablando de impuestos, hablando de empresas, de ese marco fiscal, de esa estabilidad de la que estabais hablando, quiero que escuchéis la respuesta que daba ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a un periodista, un moderador, que moderaba un foro económico en el que participaba Ayuso en Cataluña, hablando de impuestos y hablando de ese dumping fiscal al que se acusa a la Comunidad de Madrid. Decía esto. Ustedes tienen un régimen fiscal un poco diferente, bastante diferente, mucho más favorable a la llegada de empresas que el que tienen otras comunidades, como por ejemplo Cataluña. ¿Esto no es hacer un poco aquello que llaman dumping o un poco trampa, si me permite, entre comillas? Háganlo aquí. Yo no depende de mí. Lo hago dentro de mi autonomía fiscal. He decidido que en lugar de seguir multiplicando las embajadas, destinando más dinero público a mantener una causa política, he decidido estimular la creación de empleo y de puestos de trabajo, ayudar a aquel que arriesga el patrimonio de sus hijos para ello, o a aquellos ciudadanos que se lanzan a tener una hipoteca, a tener hijos, a la aventura de vivir, que es una dificultad constante y que necesita que una administración le vaya arropando. Cuando nosotros hemos aplicado sucesivas rebajas fiscales, además es que hemos recaudado más. ¿Qué os parece la respuesta, Carlos? Bueno, a mí me parece absolutamente claro, pero no solamente es una respuesta, es una realidad. Es decir, basta con mirar el tema, y yo creo que el problema que plantea el régimen fiscal de la Comunidad de Madrid es que los demás no lo quieren copiar, pero ven que es un modelo de éxito. A mí me parece que con las limitaciones propias que se pueda establecer a las diferencias impositivas entre distintos territorios, la corresponsabilidad fiscal
está reconocida desde el principio del Estado de las Autonomías, y lo que ha demostrado una comunidad autónoma como Madrid es que la ha ejercido con más éxito y con mejores resultados que otras comunidades autónomas. Yo creo que la respuesta no puede ser más clara. Hágalo usted aquí. Y segundo, el aplauso de la gente. La gente que está oyendo, no olvidemos que este acto se celebró en Cataluña y la gente se pone a aplaudir, porque en el fondo lo que está deseando es que allí hagan lo mismo que aquí. ¿Por qué no lo hacen en otros sitios? Bueno, no en algunos otros, porque ya hemos visto, por ejemplo, Andalucía, que lleva dando pasos también desde la llegada de Juan Moreno, y ahora con el cambio de gobierno en Valencia también estamos viendo programas para bajar impuestos. Antonio, ¿por qué hay esa resistencia en otros sitios? Pues porque son modelos de gestión de lo que es la visión que se tiene de lo que es el rol y el papel del Estado. Mientras que por un lado tienes el Estado paternalista, que lo que tiene es que recoger todo el dinero porque él sabe mejor utilizarlo, en detrimento de lo que sería el impulso individual del empresario, del autónomo. Pues en el caso de la Comunidad de Madrid, como tú bien dices, de Andalucía, se va en el sentido de darle la libertad de que sea el inversor privado el que empuje y tire, y está teniendo resultados tremendamente claros, ¿no? Yo creo que los números son demoledores hacia esas políticas más liberales. Y lógicamente los que hemos estado viviendo en algún momento en Cataluña, pues sabemos que el tejido empresarial catalán no son grandes compañías, son pequeño y mediano empresario, y está sufriendo muchísimo de esa presión fiscal que le detrimenta la capacidad de ser él el motor de Cataluña. Y los datos son tremendamente tristes, ver cómo una comunidad que era un motor de España pues está rezagada, y además con pocos índices de que eso lo pueda recuperar, porque por mucho que presionen ahora a los empresarios desde el propio gobierno central que vuelvan a Cataluña, pues al final el empresario es libre de decidir dónde toma el riesgo. Y sin lugar a dudas, incluso para inversores extranjeros, Madrid está resultando un modelo muy atractivo. Cada vez hay más inversor extranjero. Latinoamérica está viniendo de forma importante a invertir en Madrid porque entienden que además hay 4 años de horizonte después de las elecciones autonómicas, y que es un horizonte predecible. Volvemos a lo mismo. Predecir para un empresario es un elemento clave, porque ya el riesgo lo tiene el propio mercado, ¿no? Entonces yo creo que el catalán de calle, el empresario de pequeña y mediana empresa, pues es que no entiende que las políticas de la Comunidad de Madrid no sean seguidas allí también en Cataluña. Claro. Cambio de tema para hablar de tipos de interés, muy pendientes de los bancos centrales de los mercados, y declaraciones ayer de Isabel Snabel, miembro del comité ejecutivo del organismo, que es una de las halcones siempre tradicionalmente del Banco Central Europeo. Dijo que ya lo de subir los tipos de interés ya no va a haber más subidas tras la caída de la inflación, que decía que está bajando más rápido de lo que se esperaba, y el mercado empieza a entender ya que podemos hablar de bajar incluso el precio del dinero. Toca ya, Carlos, levantar el pie del acelerador, ¿no? Bueno, yo creo que toca no seguir apretando a lo mejor, porque ha sido demasiado brusca la subida después de muchos años en que se ha hecho el efecto contrario. Ya nos habíamos acostumbrado a que el dinero fuera gratis, entre comillas, y claro, en el momento que han empezado los mercados a cobrar, pues entonces se ha producido un desajuste, porque los bancos tampoco han retribuido ese dinero cuando lo obtenían, y en cambio lo cobraban cuando lo prestaban. Y yo creo que ahora el momento es un momento de transición, y que no tanto bajar los tipos de interés, pero por lo menos no subirlos. Yo creo que la banquera del Banco Central Europeo lo que ha dicho es que no va a haber más subidas, lo cual es un dato importante, porque siempre se estaban descontando subidas después de verano y tal, y al final pues parece ser que estas subidas no se van a producir. Yo creo que es un dato más que nada para ajustar el mercado, y que una vez que el mercado se acompase a la situación actual, que todavía vamos un poco a remolque, pues a lo mejor hay que plantearse cuál será la posible política monetaria y de tipos de interés para el futuro, como digo, después del verano de 2024. Antonio, ¿tú qué vaticinas? No sé si se va a quedar sin bajar o habrá un pequeño ajuste, pero sí, desde luego, lo que sí se estaba ya hablando, y se hablaba claramente, porque todo el mundo mira también a Estados Unidos, era para ver si iba a ser una situación en la que ya
se dejara de seguir presionando la subida de los tipos de interés. El tema de la inflación, teniendo en cuenta además que con esa inflación estamos metidos en una guerra que no ha terminado de cerrarse, que era uno de los factores que decían que estaba siendo un factor de motivante, pues bueno, pues hace prever que aunque fueron muy drásticas las medidas, desde luego sí se han tenido un impacto que era el que se quería por parte de los bancos centrales, ¿no? Ahora hay que ver si solamente se va a dejar como están los tipos o va a haber un pequeño ajuste. Yo soy más de la idea de que habrá probablemente un pequeño ajuste, no vamos a volver desde luego a que el dinero no valga nada, sino que se ajustará un poco a tenor del frenazo que pueda tener las economías, que yo creo que lo están empezando a resentir, porque las proyecciones del 24 en general son proyecciones de frenazo de la economía. Entonces, a lo mejor se ajusta un poco para que se pueda dinamizar un poquito más digamos, el desarrollo de la economía, que a lo mejor se ha frenado demasiado en seco. Un asunto más, Carlos, Antonio, os quería plantear, porque a pesar de la subida de los tipos de interés, a pesar de la subida del Euribor, que también, de la mano de los tipos, parece que ya va empezando a bajar, a frenarse, el precio de la vivienda. Ese sí que no para. Suma y sigue. Ayer conocíamos el dato del tercer trimestre que publicaba el INE con la mayor subida de precio en 16 años, 38 meses seguidos subiendo el precio de la vivienda, creció en el trimestre anterior un 4,5%. Carlos, lo de comprarse una casa en España cada vez más difícil y más caro. Sí, cada vez más difícil y más caro, porque además todos los requisitos apuntan a una exigencia de seguridad económica que no se da, y lógicamente el mercado inmobiliario enseguida reconoce esas señales, esos índices, y hace que suba. No sé si estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria, yo creo que no, simplemente los precios van subiendo porque es un bien escaso y lógicamente eso implica que la inversión sea tan fuerte y tan a largo plazo que los bancos se aten mucho los machos antes de conceder nuevos créditos, y en definitiva la subida de los tipos de interés encarece las hipotecas, el mercado laboral no da seguridad de que uno pueda mantener su empleo y haya una cobertura económica estable, y entonces el mercado se resiente, lógicamente. Antonio, ¿burbuja sí o no? Yo lo que veo es que es una conjunción de malas políticas, porque por un lado tenemos la ley de la vivienda, o sea, que desde luego lo que ha frenado es la posibilidad de que, digamos, se generara el alquiler, que era una de las salidas que tenía para gente joven que no tiene un salario suficientemente importante como para poder desarrollarlo. Por mucho que se quiera subir el salario mínimo, pues al final, si uno tiene que trabajar en 4 empleos entre los dos miembros o sea, entre los dos que viven o conviven en la casa, pues lo hace más difícil. La hipoteca, desde luego, pues ha generado que los bancos, por una situación de riesgo, tengan digamos, probablemente políticas mucho más restrictivas a la hora de conceder hipotecas, que no era como antes, que había mano abierta. Entonces eso lo que hace es que al haber menos proyección por parte de los inversores de mercado, de ver que se puede llegar a vender las viviendas, pues hay un freno también a la hora de promover más viviendas, y está haciendo que sobre todo en algunas ciudades se vaya a crecer. Es curioso porque además, mirando el sector inmobiliario con algunos amigos que están en ese sector, lo que se ve es que está creciendo sobre todo la venta de viviendas de mayor precio, de lujo, probablemente motivadas porque hay inversores extranjeros que han visto atractivo entrar a ese mercado, invertir en ese tipo de viviendas, pero hay mucha más promoción de vivienda de valor más alto que de valor pequeño, o sea, de valor más reducido. Pues así está el patio en este Día de la Constitución, 6 de diciembre, festivo, pero aquí contándole a nuestros oyentes la actualidad económica y empresarial. Carlos Tobías, Antonio Díaz Morales, gracias a los dos por acompañarnos, por madrugar con vosotros. Os dejo que disfrutéis el día de la mejor manera posible. Encantado. Gracias a los dos. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Buen día.
Mapfre patrocina la información del tiempo. Se prevé que un sistema de bajas presiones se acerque por el suroeste peninsular, dejando muchas nubes, aunque con el paso del día irán apareciendo los cielos más claros. La nubosidad será más persistente en Andalucía, donde serán probables las precipitaciones débiles, aunque tampoco se descarta algún chubasco ocasional en el norte de Baleares. También se esperan lluvias en el tercio norte, sobre todo en Galicia, asimismo intervalos nubosos en Canarias con probabilidad de algún chubasco ocasional. Las temperaturas máximas ascienden de forma generalizada, exceptuando ligeros descensos en áreas mediterráneas. Las mínimas descenderán en el tercio nordeste, predominando los aumentos en el resto. El riesgo de... Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Venga. ¡Feliz Navidad! Intereconomía. Nico, Pero falta... Intereconomía, ¿no? Intereconomía. No, es que no. Nico no quiere. Feliz Navidad. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Minutos para las 9 y para que las bolsas europeas abran sus puertas en esta tercera sesión de la semana, la de hoy miércoles 6 de diciembre, festivo en España, pero negociación con total normalidad aquí para nuestro IBEX 35, que arranca hoy por encima de los 10.200 puntos. Futuro del IBEX que viene amenazando con seguir el rally. Ángeles Lozano, muy buenos días. Muy buenos días, pues parece que sí, que vamos a más que consolidar esos 10.200 puntos. Está subiendo el futuro de nuestro índice un 0,27%. Recuerden que hoy partimos desde 10.238. Los inversores siguen con ese rally alcista, con esa tendencia que comenzó en noviembre y a la espera de datos macro de interés. El más importante el viernes, el informe oficial de empleo en Estados Unidos, una de las variables más vigiladas por la Reserva Federal. En Europa también parece que se relaja esa presión de la política monetaria. Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo y parte del ala dura del BCE, no descarta un recorte de tasas en la primera mitad del año si los datos acompañan. Hoy vamos a conocer ventas minoristas de octubre en la eurozona. También estaremos pendientes del Banco de Inglaterra, que publica las actas de su última reunión de política monetaria y su informe de estabilidad financiera. En Estados Unidos, encuesta de empleo ADP de noviembre, un aperitivo de ese dato de empleo del viernes y la balanza comercial de octubre. Eso sí, como es día festivo en España, muchos inversores están de largo puente que se inicia hoy y es probable que el volumen de negocio sea más bajo de lo habitual. La prima de riesgo está exactamente en 100 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,25%. Vamos con los futuros y con las referencias en otras plazas europeas. ¿Cómo vienen los demás futuros? Mireia Calderón, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Rubén. Pues en Europa los futuros vienen con ligeras alzas para el DAX, con una alza del 0,21%, el FTSE británico arriba un 0,48, el CAC 40 un 0,2 y el Eurostock 50 arriba un 0,27. Además hay que destacar que los pedidos de fábrica en Alemania
cayeron un 3,7% en Alemania durante el pasado mes de octubre, después de crecer un 0,2% en septiembre, según Destatis. Esta es la primera caída registrada en 3 meses y el descenso decepciona las previsiones del mercado, que esperaba que no hubiera cambios y el indicador se mostrará neutro en el 0%. Además, hay que destacar TUI, el turoperador más grande de Europa. Hay que estar pendientes de él hoy porque ha finalizado el ejercicio 2023 con una importante mejora de sus resultados tras un buen último trimestre. El EBIT del grupo aumentó un 139% interanual hasta los 977 millones de euros. Futuros americanos que vienen también hoy en positivo, están subiendo en torno al 0,2%. Venimos de una sesión en Asia de mayoría de ganancias. Destaca el 2% que ha subido el Nikkei de Tokio, 1% arriba el Hansen de Hong Kong y recortes del 0,1% para la bolsa de Shanghái, después de que ayer Moody's recortara negativa la perspectiva del rating de China por los problemas en el sector inmobiliario y el menor crecimiento económico. Mercado de bonos, la rentabilidad de los bonos en calma, tranquila esta mañana, por debajo del 4,2% el rendimiento del estadounidense a 10 años. En el mercado de materias primas tenemos al crudo con signo mixto, muy planito esta mañana. Ayer bajaba a mínimos de 5 meses por las dudas tras esa reunión de la OPEP. Y en el mercado de divisas, el euro, que también empieza a descontar posibles bajadas de los tipos de interés en 1,0792 dólares. Pablo García, director de Balcón Alfa Value. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Hola, buenos días. El mercado se sigue frotando las manos, sigue la resaca después de escuchar ayer a Isabel Schnabel decir que ya no van a subir más los tipos de interés. ¿Podemos empezar a pensar ya en una bajada de tipos en Europa en primavera? Bueno, la verdad es que los mercados sí lo están esperando. Los bancos centrales clarísimamente no. Es decir, ya tenemos un 82% de probabilidad, según los mercados monetarios, de que el BCE recorte tipos 25 puntos básicos en marzo, lo cual es una sorpresa enorme y no tiene nada que ver pues con lo que están diciendo tanto analistas, bancos centrales, como incluso las agencias de calificación crediticia, como habéis comentado, con China decepcionada por la rebaja de perspectivas. Si es que estamos muy endeudados, tanto economías domésticas, administraciones públicas como compañías. Con lo cual, choca ese optimismo tanto en Europa, pero fíjate, en Estados Unidos ya no solo se habla de recortes de tipos, sino que los recortes de tipos sean en mayo y haya 5 recortes de tipos. Es decir, esto no tiene nada que ver con el mensaje y posiblemente el que vuelvan a repetir tanto Andrew Bailey por parte del Banco de Inglaterra, como la señora Lagarde por parte del Banco Central Europeo, como el señor Jerome Powell por parte de la Fed, porque los mensajes de los bancos centrales, salvo algunas pequeñas, algún pequeño bemol, como Schnabel, como también algún miembro de la Reserva Federal Norteamericana, que se mostraron un poquito más dovish, pero es un poquito. Los mensajes oficiales, las actas y sobre todo el mensaje oficial de los banqueros centrales sigue siendo de prudencia, ya lo decía de Guindos, con la base comparable, que era, pues iba a hacer que podía haber un rebote, digamos, técnico de la inflación. Y, ojo, hace tan solo 3 semanas y media, no llega ni un mes, el Banco Central Europeo subió sus estimaciones a un año de inflación 50 puntos básicos de 3,5 al 4%. Es decir, con todo esto, el optimismo del mercado de bonos y el optimismo de los inversores, entiendo un cierto optimismo, pero nos hemos pasado de frenada, es decir, de irnos del 5, el tibón, a prácticamente estar mirando ya al 4%. Yo creo que, y además ha sido el tirón más fuerte de la última década, en cuanto a los precios de los bonos. Pero bueno, eso se provoca siempre cuando hay esa tensión tan fuerte con ese cambio de ciclo de los tipos. Esa es la situación que tenemos en mercado. A las 9:15 hablamos contigo, Pablo, largo y tendido. Te pregunto por sectores, por algunas compañías, nombres propios concretos. Miramos al eurodólar, miramos también al petróleo, al dato de paro que vamos a conocer hoy en Estados Unidos. Nos cuentas qué esperas. Y de los malos augurios que parece que tienen JP Morgan y Goldman Sachs para la bolsa americana. Me cuentas luego a las 9:15 por qué tienen esas dudas. En 3 minutos sale el mercado. Hasta ahora, Pablo. Gracias, chao. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¡Feliz Navidad! Tranquilos y no gritéis. No. Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. ¡Feliz Navidad! Intereconomía. Más y mejor. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Buscas plan para Nochevieja? Falling Leaves tiene el plan perfecto. Cena especial, DJ hasta las 5 de la mañana y concierto de la década prodigiosa. Falling Leaves, Plaza de Manuel Becerra 12, primera planta, parking gratuito. Infórmate en el 616 14 57 59. Solo mayores de 18 años. CaixaBank